esta investigación que has estado tú realizando, esta revisión a los sueldos de la COFESE. Hay que recordar que este trabajo es parte de una investigación amplia que llevamos en el equipo de Contralínea, que iniciamos con los sueldos y prestaciones en Banjico, que continuamos con lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hemos identificado hasta este momento las más altas percepciones, con más de 400,000 pesos por ministro mensuales, y que hemos seguido, por supuesto, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también te encargaste tú de realizar, Erika Ramírez, y ahora nos presentas lo que ocurre en la COFESE. Y decíamos, esta suerte de organismos autónomos que han significado un gobierno paralelo, porque aunque haya determinaciones de parte del Ejecutivo, es decir, del gobierno que ganó las elecciones o que es emanado de un proceso electoral, hay ya otros organismos que no son elegidos por la ciudadanía, son estos organismos autónomos que también tienen facultades que se fueron dando durante este periodo neoliberal para protegerse precisamente en caso de que algún gobierno llegara a tratar de atenuar estas grandes ganancias y este control sobre el sistema político y económico mexicano, y que pues ahora lo están haciendo valer. Vemos esta confrontación entre este gobierno paralelo con algunos organismos como la COFESE, precisamente, Erika, y las determinaciones que dan las secretarías a cargo del Poder Ejecutivo. En su momento, la Comisión Federal de Electricidad o la Secretaría de Energía, las propias otras empresas, la otra empresa productiva del Estado mexicano como Petróleos Mexicanos, etcétera. Estos encontronazos que han tenido con estos organismos que tienen facultades también de regulación de determinadas áreas del sistema económico mexicano y que no fueron elegidas pues por la gente, sino fueron elegidas prácticamente por las propias empresas desde el sexenio pasado o antepasado, y que hoy no nada más siguen actuando en favor de estos intereses, sino que siguen con sus altos dividendos, con sus altas prestaciones y sueldos. Y tú aquí lo que nos presentas, Erika Ramírez, es de que la COFESE incluso es uno de estos organismos cuyos integrantes se ampararon para seguir ganando más que el presidente de la República. Así es, con este texto entramos ya al texto principal, y bueno, decir que este año los comisionados de este organismo autónomo, la COFESE, obtendrán 727,000 pesos más por concepto de sueldos y prestaciones, más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el inicio de esta administración, 14 de los 21 funcionarios que se encuentran en el primer rango, titulares de área y direcciones generales, se ampararon para no cumplir con la austeridad republicana pues impuesta por esta administración, que bueno, como ya lo decíamos, va a pasar a pobreza franciscana, pero no serán ellos los que sean tocados en esta materia. No serán, Erika Ramírez, porque tú has comentado aquí, has documentado en esta investigación que nos estás presentando, pues que sí, se ampararon para mantener sus canonjías, para mantener sus sueldos, y cada uno de los 6 comisionados de esta Comisión Federal de Competencia, documentas, tiene un sueldo bruto de 205,778 pesos, mientras que el cargo de comisionado presidente, puesto vacante en este momento, se le asignan 206,496 pesos brutos cada mes, cada 30 días. Es decir, estamos hablando de más de 205,000 pesos por comisionado y en de sueldo bruto. Y me imagino que, Erika Ramírez, tendrás los detalles de cómo se compone precisamente este sueldo, estas percepciones mensuales. Sí, así es. Me gustaría ver si nuestros compañeros en la producción nos ayudan a ir poniendo el organigrama de este organismo autónomo. Ahí podemos ver cómo se integra todo esto, todo este plano, este primer plano que vemos en pantalla, pues está por arriba del salario que percibe mensualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cada uno de esos circulitos gana más que el primer mandatario, y en el caso de los comisionados, pues son los que se encuentran en el rango más alto. Ahí podemos encontrar a Brenda Gisela Hernández Ramírez, Ana María Recendis Mora, Alejandro Falla Rodríguez y a José Eduardo Mendoza Contreras, que en total
cada uno gana 2.469.345.6 pesos. Esto con base en los reportes oficiales que encontramos en la Plataforma Nacional de Transparencia. A estos 2,5 millones prácticamente que se llevan cada año, se le suman 274.371 pesos por gratificación de fin de año y 2 primas por 4.066 pesos cada una. En total, digamos que son 8.133 pesos al año, y cada comisionado de la COFESE, precisamente sumando estas dos prestaciones, percibe 2.751.850 pesos al año. Su presidente alcanza los 2.761.414 pesos cada ciclo fiscal. Esto, digamos, en contraste con lo que gana el titular del Poder Ejecutivo, en este caso Andrés Manuel López Obrador, quien suma poco más de 2.024.000 pesos por año. Y me gustaría ver si también nuestros compañeros en la producción nos ayudan a ver esta imagen de lo que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde podemos ver que es un poco más de 167,000 pesos mensuales brutos contra pues estos más de 205,000 pesos que gana cada comisionado. En caso de que haya comisionado presidente, pues se suman, son más de 206,000 pesos. Y como ya lo comentábamos, pues desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en 2018, de inmediato 14 de los 21 integrantes de la COFESE recurrieron al amparo para no perder estos beneficios económicos, y al paso de los 3 años de gobierno, pues continúan estos salarios superiores en la llamada élite burocrática heredada del neoliberalismo. Y es que no han querido rebajarse el sueldo, ya no digamos a ganar menos que el presidente. La propia ley les faculta para que ganaran igual que el presidente de la República, no más, pero sí igual, y resulta que pues no, ellos siguen, como decíamos, Erika Ramírez, renuentes a aceptar la ley de austeridad y también la reforma constitucional, y por eso han recurrido a el amparo. Documentas en esta investigación, Erika Ramírez, pues lo que ocurre con los titulares y con los directores también de esta COFESE, los siguientes al mando de este órgano autónomo, después, digamos, de estos consejeros, son los 3 titulares de área. Cada uno de ellos tiene un sueldo bruto de 204,569 pesos al mes, lo que significa que anualmente suman 2,454,834 pesos respectivamente. Bajo este rango se encuentran los titulares de la Secretaría Técnica, Fidel Gerardo Sierra Aranda, de la Autoridad de Investigación, Juan Manuel Haro Cepeda, y de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales, José Neri Pérez Trujillo. Además de sus sueldos, estos titulares y directores de área tienen una gratificación anual, bueno, en el caso de los titulares, una gratificación anual por 272,759.40 pesos, más 2 primas, estas por 3,135.43 pesos cada una, que suman al año 6,270.86 pesos, y al final de cada periodo fiscal obtienen percepciones por 2,733,864.86 pesos. Es decir, ya funcionarios de segundo nivel jerárquico siguen ganando más que el presidente de la República, esto en la COFESE. Algo similar, Erika Ramírez, a lo que también documentamos con respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde pues son 42 funcionarios, al menos, los que ganan más que el presidente de la República, y decimos al menos porque hay información opaca, no se conocen todas las prestaciones, no sabemos si con las prestaciones algunos otros funcionarios también de la Suprema Corte de Justicia estarán ganando más que el presidente. Tú aquí estás documentando, Erika Ramírez, pues ya 2 niveles jerárquicos al interior de la COFESE que ganan más que el presidente, pero incluso hay un tercero, porque le siguen 11 direcciones que alcanzan percepciones por 183,433 pesos, son 15,816 pesos arriba de lo que gana el titular del Poder Ejecutivo. Cada uno
de estos 11 directores de la COFESE tiene un sueldo bruto anual de 2.201.200.32 pesos y significan 24.213.203.5 pesos en conjunto del presupuesto público. Así pues, invitarlos a que vean nuestra página de internet. Ahí pueden ver estas gráficas que pudimos sacar del portal de transparencia, el portal nacional de transparencia. Un ejemplo de lo que estamos comentando es las percepciones que tiene José Neri Pérez Trujillo. Él es titular de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales, que tiene, pues sí, un sueldo bruto mensual por más de 204.569 pesos. Todo está claramente documentado con estos, documentos públicos, valga la redundancia, y por supuesto todo está disponible para su consulta. Y a estos directores, estos 11 directores a los que has hecho referencia, Erika, y que decíamos que cada uno tiene un sueldo bruto anual de 2.201.200 pesos, le debemos de agregar 244.577 pesos por gratificación de fin de año y 3.135 pesos por cada una de las dos primas programadas, es decir, 6.270 pesos. En total, los directores de la COFESE en este tercer nivel jerárquico perciben 2.452.048.98 pesos, mientras que el titular del Poder Ejecutivo obtiene anualmente un sueldo bruto de 2.011.204 pesos más 13.020 pesos por despensa durante el mismo lapso, un total de 2.024.224 pesos por año. Es decir, el presidente de la COFESE gana 737.190 más que López Obrador y un comisionado 727.626 más que el presidente. Los titulares de área 709.640 también más que el presidente y un director general 427.824 pesos más que el presidente. Pues todos estos niveles jerárquicos al interior de la COFESE ganan más que el presidente de la República, no solamente Erika Ramírez, los consejeros. Así es, y apenas el pasado 15 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que tanto la COFESE como el Instituto Federal de Comunicaciones mandan, en estos institutos mandan realmente las grandes corporaciones monopólicas, y durante su conferencia de prensa matutina el primer mandatario dijo que estos organismos se crearon para atender los intereses de una política económica neoliberal. Me gustaría que fuéramos al primer corte de lo que se dijo en esta conferencia de prensa para dar más contexto de lo que estamos hablando. Sí, ya estamos viendo lo de las propuestas para que se mantengan estos órganos. Ya no nos va a dar tiempo a nosotros y además genera mucha polémica y se requiere reforma constitucional, y los del bloque conservador ahorita no aprueban nada, pero la verdad que son organismos que deberían de desaparecer. Ahora que estoy haciendo este oficio para la transparencia, este instituto, a ver con qué salen. Pero entonces y es no va a elegir, perdón, presidente, no va a elegir. Un poco lo que le estoy pidiendo es que les quiten el presupuesto, pero bueno. Pues COFESE y FETEL deberían de desaparecer. Es lo que ha considerado el presidente de la República. Ha aclarado que no le daría tiempo de llevar una reforma durante este sexenio que realmente pudiera desaparecer a estos organismos. Ha dicho que no se les quitará el presupuesto, pero sí los ha señalado por representar los intereses realmente de privados, porque las funciones que realizan pues incluso se duplican con las que tendría que realizar por su parte dependencias, secretarías de Estado y las propias empresas productivas del Estado mexicano. El presidente de la República incluso acusó a COFESE, a IFETEL y a otros organismos públicos de facilitar
la privatización durante este periodo neoliberal de los últimos sexenios. Vamos a ver lo que dijo el presidente en ese momento. Fueron estructuras que se crearon para facilitar la privatización, el despojo de bienes nacionales. Este órgano de competencia, la COFECE, acaba de hacer algo que lo considero contrario al interés nacional. Puede ser legal, pero es un acto bastante riesgoso para nuestra soberanía. Autorizaron que una mina de litio pasara a manos de una empresa de China, sin informarle al titular del Ejecutivo. Cuando es muy claro que existe una política de defensa de este recurso mineral estratégico que queremos que sea de la nación. No queremos que lo dominen de otros países, de ningún otro país. Es como el petróleo, es nuestro, el litio. Y sin darnos cuenta, sin que nos informaran, autorizan que una empresa china explote el litio. Híjole, pues habría que ver si son mexicanos los que encabezan estos organismos autónomos, porque pues sí están buenos para estar repartiendo los recursos naturales que corresponden a la ciudadanía, al territorio mexicano, entregarlos a manos privadas. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta conferencia de prensa haciendo referencia a la COFECE, también hablaba de que estos aparatos servían para privatizar y eran gobiernos paralelos a las administraciones en turno. Vamos a verlo. Entonces crearon estos aparatos para privatizar. Son gobiernos paralelos. Es un poder dual. ¿Y qué sustento democrático tienen? Ese mismo organismo es el que se adelantó a presentar amparos cuando se aprobó la ley eléctrica, la primera ley eléctrica, que llovieron después los amparos. Pero ellos fueron los primeros en hacerlo. Pues como ha insistido el presidente de la República, se trata prácticamente de gobiernos paralelos que van en contra de las determinaciones del actual gobierno federal, en el sentido de que, pues por un lado, ya lo comentábamos hace un momento y lo veíamos, pues habían autorizado que una empresa china se hiciera cargo del litio cuando el propio gobierno federal ya había considerado, lo había considerado un sector estratégico a este mineral, y que a este organismo no le importó, ni siquiera le avisó al titular del Poder Ejecutivo, al gobierno federal, de la intención que tenían. Lo hicieron ellos simplemente sin ningún tipo de coordinación, pues prácticamente mientras el gobierno federal va para un lado, los organismos públicos van para otro, porque tendríamos que señalarlo, insistir en ello, Erika Ramírez, son instituciones, son organismos heredados
que se crearon precisamente para proteger los intereses privados en caso de que llegara un gobierno distinto al del PRI, al del PAN o al del PRD, que habían abrazado ya el neoliberalismo y generado compromisos con los sectores económicos, tanto nacionales como transnacionales, y era precisamente para proteger estos intereses. Entonces estamos viendo esta lucha, podríamos decir, al interior del propio sistema político mexicano, porque son parte del propio sistema político mexicano, están en la Constitución, están en las leyes estos organismos públicos descentralizados luego de que fueran aprobados precisamente durante los sexenios anteriores, y que hoy, pues, en vez de representar una solución, están representando una resistencia a nuevos proyectos, nuevos modelos o políticas económicas que están tratando de impulsarse. El presidente ha dicho que son autónomos. ¿Autónomos de quién? Ha señalado ya el presidente que más bien parecen que son autónomos de la ciudadanía, autónomos del propio país, pero no, son autónomos de los intereses empresariales, decíamos, tanto nacionales como transnacionales, e incluso el propio presidente se refirió a los sobornos que recibieron los legisladores, por ejemplo, para aprobar la reforma eléctrica, cómo fue que se aprobó, y que pues hoy esa reforma, aprobado mediante sobornos, es prácticamente la que están defendiendo. Esa reforma es la que está defendiendo, en este caso, la COFESE, y que vamos a ver cómo lo dijo el presidente en una conferencia de prensa. Entonces, ¿autónomos de quién? ¿Independientes de quién? Son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. Entonces, ¿para qué no considera ayuda un organismo así? Sin embargo, fue parte de las llamadas reformas estructurales y quedó establecido en la Constitución porque, como ustedes saben, y esto es importante repetirlo, sobre todo por los jóvenes, se pusieron de acuerdo los partidos conservadores y votaron por estas instituciones de defensa de la política neoliberal o de pillaje. Incluso hasta sobornaron a legisladores, les dieron dinero para que aprobaran la llamada reforma energética. Sobornaron a legisladores para aprobar la llamada reforma energética, y bueno, habría que recordar que uno de ellos está prácticamente en el exilio en Estados Unidos, un legislador panista de apellido Anaya. Vamos a regresar a esta documentación que estamos haciendo de los altos salarios y de las actividades que ha hecho este organismo, que es la COFESE. Erika Ramírez, si me permites, está en el exilio, en el autoexilio, en realidad, porque nadie le dijo que se fuera. Él, en esta estrategia, primero para protegerse de una de las investigaciones que hay en su contra por las evidencias de las irregularidades que cometió, precisamente involucrado en estos sobornos que él habría recibido para aprobar e impulsar esta reforma energética y eléctrica que prácticamente pues entregaba los recursos naturales de México a los privados, mayoritariamente extranjeros. Pues está precisamente en una estrategia de defensa para evitar responder a la justicia mexicana, pero también como una situación de estrategia incluso mediática, donde él dice que ha sido exiliado por el gobierno mexicano porque es un gran opositor, como si arrastrara masas, como si realmente la gente estuviera pensando que podría tener alguna oportunidad para aspirar a la primera magistratura. En realidad, decíamos, es una estrategia de este político panista, y que, bueno, ojalá que en algún momento Erika rinda cuentas por el papel que tuvo de corrupción cuando fue legislador. Así es, Ricardo Anaya, que bueno, últimamente no hemos visto sus videos que acostumbraba a hacer cada semana,
quizá ahora ya se fue a un lugar más recóndito, huyendo de la justicia mexicana. Pero bueno, seguimos con este tema que tiene que ver con la COFESE, los altos salarios y todas estas actividades que han hecho en contra de los intereses de la nación. Este organismo, además de lo que ya comentaba en esta conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que votó para que se le entregara a una empresa china el litio, pues también fue una de las principales opositoras a la reforma eléctrica impulsada a principios de este año, donde se llevaron el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La COFESE recomendó al Congreso de la Unión no aprobar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política en materia. Y bueno, el pleno de esta comisión justificaba que esto por una supuesta importancia de mantener y consolidar un modelo eléctrico basado en la competencia, acompañado de los elementos de regulación que sean necesarios para salvaguardar el interés público, un interés público, Sósimo, que ya habían entregado a los extranjeros. Y señalaban, seguían en esta justificación, Erika Ramírez, porque decían ellos que la iniciativa presidencial renunciaba de manera tajante al modelo de competencia en la generación y suministro, es decir, en la comercialización de electricidad, al sustituirlo por un modelo industrial verticalmente integrado y operado por un monopolio estatal no regulado, el cual ha sido abandonado en muchos países por su ineficiencia, incapacidad de atender la demanda, altos costos e impacto negativo en las finanzas públicas. Pues es esto lo que están señalando o señalaban los señores de la COFESE, totalmente ideologizado, totalmente neoliberal esta determinación, esta recomendación que estaban ellos señalando, y habría que decirles, lo que fracasó ya es el modelo privado. Hay que ver lo que está pasando en España, hay que ver lo que está pasando en Estados Unidos, y ellos decían que México estaba renunciando a un modelo eléctrico basado en la competencia. Así como iban las cosas, ¿cuál competencia? Si prácticamente se le iba a entregar a una empresa ya no estatal, sino privada, como Iberdrola, la gran parte precisamente del mercado eléctrico en México. Íbamos a estar en manos de 2 o 3 transnacionales, ni siquiera de capital mexicano, de haber seguido con estas recomendaciones de la COFESE, y que son supuestamente los que están cuidando el mercado y la competencia. No, en realidad ellos están ahí para favorecer los intereses privados. Vaya que Iberdrola hubiera estado muy contento con que se hubieran seguido estas recomendaciones de la COFESE, pero estaría pasando lo que pasa en España. No, qué bueno que el sector energético haya sido declarado sector estratégico y que no debe de estar sujeto a estas reglas de mercado, sino al interés público, al interés colectivo y al interés nacional. Así es, y bueno, recordar que esta iniciativa de reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que buscaba era fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y eliminar este beneficio ilegal que tenían algunos privados, grandes empresas como Walmart y Oxxo, quienes pagan menos por la energía eléctrica de lo que solventan las familias mexicanas en el uso doméstico de este importante energético. Así es, de eso no dice nada, ¿no? De eso COFESE no dice nada, lo ve como accidentes del mercado y algo que tiene un costo que tendría que pagar la ciudadanía, la sociedad mexicana, pues en aras de la competencia, como si a la larga nos beneficiara. Y además utilizan siempre un discurso tramposo, porque obviamente que de manera abierta no dicen que están defendiendo intereses privados. En realidad ellos utilizan un discurso tramposo, porque señalaba la COFESE que el modelo propuesto por López Obrador representaba un retroceso en contra del bienestar social, pues de aprobarse implicaría instaurar un monopolio en toda la cadena de valor del sector, es decir, en la generación, transmisión, distribución y abasto, comercialización de electricidad, crear un monopolio o un monopsonio, es decir, de único comprador en la compra de electricidad, que en su caso realice la CFE, desmantelar el marco institucional que tutela el interés público, trasladando indebidamente a la CFE las tareas regulatorias y de política pública, incluyendo el control y la planeación del sistema eléctrico, así como la determinación de tarifas, y eliminar distintos mecanismos que persiguen objetivos fundamentales, como velar por la confiabilidad del sistema, diversificar la matriz de generación, procurar
la equidad entre los participantes, aplicar regulación neutral y técnica, mejorar el servicio y motivar inversiones en tecnologías de generación más eficientes y limpias. Y para la COFESE todo eso sí se lograría, digamos, garantizar el interés público, supuestamente entregándole a los privados el mercado tanto de generación como de distribución. Y dentro de todo este lenguaje, en realidad lo único que señalaban o podríamos concluir, no necesitábamos tantos renglones de la COFESE haciendo malabares discursivos para justificar todo esto, lo único que querían era desmantelar CFE, que siguiera este modelo en que desapareciera la empresa productiva del Estado mexicano y todo se dejara a la competencia de los privados. Una competencia, y más en el sector eléctrico, que nunca llega a ser competencia, como si abundaran, como si encontráramos cientos de distribuidores y generadores eléctricos. En realidad son unos cuantos grandotes que amparan a otros pequeños generadores que además tienen intereses en otras industrias y terminan controlando el mercado. Y el ejemplo, habíamos señalado, pues es España, y hay que ver cómo se fue incrementando los costos de la electricidad en este país, además cuando la población necesitaba más auxilio, en plena crisis de COVID-19 y en plena crisis primero sanitaria y también económica, pues resulta que Iberdrola empezó a aumentar los precios en España de manera insostenible, que las familias tenían prácticamente que estar sin utilizar el servicio, a veces en lugares donde hay climas extremosos que necesitan de aire acondicionado en una época del año, en otra época necesitan calefacción, y ni siquiera podían hacer uso de este servicio porque era impagable, era incosteable. Ese es el modelo privado, es lo que tendríamos que decir. Se señala mucho, Erika Ramírez, de que es que el monopolio de la CFE, etcétera. Bueno, hay que recordar que no sería un monopolio privado, es por la declarativa de una industria estratégica que además estaría generando pues precios para todos, buenos precios en el sentido no solamente para los privados, como ya lo tenían con la reforma eléctrica en la que ellos se amparaban, pagaban mucho menos, ya dijimos Oxxo y otras empresas bajo este modelo, mientras la población en términos generales y de manera proporcional pagaba mucho más. Pues no, serían precios que podrían ser más equitativos para todos. Y bueno, hablando de estos puntos, habría que recordar que esta iniciativa de reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues para nada que tenía que ver con un monopolio, porque hablaba de una participación del Estado por arriba del 50%, el 56% de inversión por parte del gobierno mexicano, y también permitía que los privados entraran al mercado. Entonces, pues yo no entiendo por qué la COFESE argumentó todo esto, todos estos lineamientos que hablaban de captura prácticamente del sector energético por parte de la Comisión Federal de Electricidad, cuando pues no era así. Todos estos puntos que argumentaba la COFESE para echar abajo esta reforma de iniciativa eléctrica estaban claramente apegados a pues quienes están en la oposición de la administración actual, a estos opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay que recordar que entre ellos está Felipe Calderón Hinojosa, quien fuera empleado de esta transnacional llamada Iberdrola. Y es que además, Erika Ramírez, creo que es muy importante lo que has comentado, ni siquiera los sacaban del mercado, ni siquiera están fuera del mercado, solo que están en otras condiciones en las que ya no lo podrán controlar como prácticamente era su intención. Y sí, pareciera que esta argumentación de la COFESE hubiera sido redactada en las oficinas del Partido Acción Nacional o en la casa de Felipe Calderón. Pareciera que es una calca de los propios argumentos, y dicho esto entre comillas, de la oposición de derecha en este país. Así es, y bueno, seguimos con más percepciones, además de los altos salarios por arriba de 205,000 y 206,000 pesos mensuales. Los funcionarios de la COFESE tienen, pues además, un manual que regula las remuneraciones de estos servidores públicos y revela que los integrantes de este órgano autónomo tienen otras prestaciones como seguros, apoyos en caso de fallecimiento, incentivos y vales de despensa. Así es, cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad de 6 meses, los familiares o quienes se hagan cargo de los gastos de inhumación recibirán el importe de 4 meses
de las percepciones ordinarias por concepto de sueldos y salarios que estuviere percibiendo en la fecha del deceso. Indica este manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos al que has hecho referencia, Erika Ramírez, y pues sí tendríamos que señalar qué trabajador, qué persona tiene la posibilidad de generar esto incluso para su familia. Pues prácticamente ninguna, son canonjías que además se pagan con presupuesto público y que se han ido autoasignando, porque eso es lo que ha ocurrido se han ido autoasignando los integrantes de estos organismos autónomos, y no tienen mucho tiempo, pero vaya que ya habían generado dividendos, canonjías, prebendas similares a las de otras instituciones, como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se había autoasignado muchas prestaciones, pero a lo largo de un periodo de tiempo de décadas, pues ellos los alcanzaron muy rápido, Erika. Así es, el seguro de vida institucional también aparece en este manual de percepciones y expone que tiene por objeto cubrir únicamente los siniestros por fallecimiento o incapacidad total, invalidez o incapacidad permanente total, de conformidad con las disposiciones aplicables. Este seguro se encuentra consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la suma asegurada básica es el equivalente a 40 meses de percepción ordinaria bruta mensual, y la prima correspondiente será cubierta por este organismo autónomo. Pero les da más facultades al propio Pleno, es decir, para que se autoasignen determinadas prestaciones. El Pleno, indica el documento, podrá autorizar el otorgamiento de percepciones extraordinarias por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimientos a la antigüedad o incentivos similares a favor de los servidores públicos. Asimismo, el Pleno, le da esta facultad del documento, tendrá la oportunidad de otorgar un estímulo económico o en especie extraordinario por el cumplimiento de los objetivos que para tal efecto establezca el Pleno de la Comisión, siempre y cuando no rebasen los límites de la normatividad aplicable vigente, cuando menos. De acuerdo con este documento público, está firmado por la comisionada presidenta en suplencia por vacancia, Brenda Gisela Hernández Ramírez, los comisionados Alejandro Falla Rodríguez, José Eduardo Mendoza Contreras, Ana María Reséndiz Mora y el secretario técnico Fidel Gerardo Sierra Aranda. Y pues, ¿cómo no lo iban a firmar si son los que perciben estos más de 200,000 pesos mensuales, además de todas las prestaciones que ya les comentamos? Y decir, Sosimo, que buscamos a los comisionados, buscamos la versión de la COFESE para realizar este trabajo, que nos dijeran, dar la versión de que siempre se busca como periodista, confrontar la información. Y hablamos, nos dijeron en el área de vigilancia que pues los buscara en agosto, porque los comisionados y todo el personal que elabora en este organismo autónomo están de vacaciones. Así es. Además, Erika Ramírez, bueno, pues resulta incluso irónico esta situación, en el sentido de que pues ni siquiera ellos están muy tranquilos, emiten ese tipo de recomendación, defienden intereses privados, pero pues ni siquiera están dispuestos a platicar con la prensa, porque dicen están de vacaciones, solamente hay vigilancia y no hay, los señores ahorita se encuentran muy ocupados, pero descansando. Yo creo que disfrutando de una de estas primas por arriba de 200,000 pesos que reciben anualmente, o pues de estos bonos que tienen. A mí me sorprende mucho sobre todo estas últimas prestaciones de las que has dado cuenta, que están, digamos que previstas en el manual, que no son claras, solamente dicen que otorgarán estímulos, además de estímulos, percepciones extraordinarias por su desempeño destacado, reconocimientos a la antigüedad o incentivos familiares. Ni siquiera dan el monto, y solamente al final dice que siempre y cuando no rebasen los límites de la normatividad aplicable vigente, es decir, puede ser de lo que sea, nada más que no rebase determinados límites. Es una manga ancha para otorgarse estos estímulos. Y decías, ¿por quién estuvo firmado? Pues estuvo firmado por los que van a ser beneficiarios de eso mismo que están aprobando. Es algo similar a lo que pasa en los demás organismos autónomos. Ellos mismos
tienen la facultad o la oportunidad de decir qué hacen con gran parte del presupuesto y que se destina a estos bonos, estímulos, percepciones extraordinarias y de la cual no se da información a la ciudadanía, nunca se informa. Realmente esto tendría que ser transparente y se tendría que señalar de manera pública, incluso en un boletín, decir se otorgaron tantos recursos a determinados funcionarios por su buen desempeño, por haber llegado temprano todos los días, etcétera. Lo que quieran justificar, porque además también para eso tienen manga ancha. Primero, asignarse gran parte del presupuesto sin rendir cuentas a nadie y además no solamente los montos, sino pues sacarse de la manga prácticamente el objetivo o la justificación de estas asignaciones extraordinarias. Así es, y decir que esta es la quinta entrega de varios temas que vamos a estar trabajando, revisando, pues sí, acuciosamente todas estas prestaciones que tienen aquellos que al parecer pues van sus decisiones van en contra de muchos de los intereses de la ciudadanía, del beneficio del pueblo, y vamos a estar revisando sus cifras, también sus acciones, porque es importante no solamente hablar de los altos salarios, sino cómo están actuando, las decisiones que han tomado, las recomendaciones que han hecho a los poderes, a los otros poderes para, pues sí, como ya lo veíamos en el caso de la reforma eléctrica y del litio, ir en contra de los intereses de los mexicanos. Su desempeño, o sea, además de revisar los gastos, cómo ejercen el presupuesto, los sueldos que tienen, las prestaciones, estas canonjías, también revisar el desempeño, qué tipo de resoluciones emiten, a favor de quién, porque además, Erika Ramírez, pues en estas instancias se discuten asuntos que a veces involucran mucho dinero. Por ejemplo, imaginemos lo que Iberdrola estaba dispuesto a obtener de México en caso de que se le hubiera seguido dando manga ancha como proponía la COFESE. Habría que ver si es que Iberdrola no tuvo algún tipo de incentivo, ¿verdad? Algún tipo de recomendación acompañada de algo a estos integrantes de la COFESE, o simple y sencillamente por sus afinidades ideológicas emitieron estas recomendaciones en contra del interés de la nación y mediante un discurso de supuestamente defensa de ese interés de la nación, pues terminar beneficiando a los privados. Así es, y bueno, agradecer mucho que ha estado con nosotros en estos 5 días de revisión de sueldos, hablar de el Banco de México con sueldos por arriba de los 350,000 pesos mensuales. Usted puede ver este texto de nuestra compañera Nancy Flores en nuestra página, y también nuestra compañera Indra Círigo lo está subiendo a esta caja del chat. También sobre los salarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sósimo, un trabajo que tú documentaste ampliamente, y son 42 los funcionarios que ganan más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Erika, prácticamente hemos visto hasta este momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las percepciones mensuales más altas de la administración pública. De hecho, el propio presidente, en este cuadro que mostró el día de ayer sobre lo que ganan los ministros de justicia en México, y que son los mejor pagados del mundo, por encima de los de Suecia, de Estados Unidos y de cualquier país que usted considere, pues esto con datos de 2016, el presidente decía que bueno, se habían reducido un poco, pues realmente muy poco, es marginal. Hay que recordar que precisamente en el Poder Judicial fue donde se encontró una de las resistencias más fuertes para evitar que se bajaran los salarios, los servidores públicos, y fueran menores o iguales a los del presidente de la República, los del titular del Poder Ejecutivo. Fue ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se crisparon los ánimos y señalaron, dentro de otras, por supuesto, otros organismos también autónomos, y señalaron que no estaban dispuestos a hacerlo, pues ocurrió precisamente ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por lo tanto, hasta la fecha, podríamos nosotros concluir, siguen siendo los mejor pagados en el mundo con sus pares, con respecto de sus pares, también ministros de justicia de otros países. Ganan, decíamos, más de 400,000 pesos, con lo que pudimos nosotros comprobar. Hay otras prestaciones que permanecen en la opacidad,
pero sí podemos señalar que las percepciones son de más de 400,000 pesos y son 42 funcionarios al menos, del segundo y de tercer nivel jerárquico también en la Suprema Corte ganan más que el presidente de la República. Además de las prácticas de nepotismo que también ya hemos comentado, hemos documentado en Contralínea y que tienen que ver con este Poder Judicial que tú ayer comentabas. Se prestan los servicios entre hermanos, primos, como secretarios de cuenta de alguno de los ministros e intercambian favores, parece. Así es, bueno, económicos. Sí, o sea, es muy importante, Erika Ramírez, hemos estado iniciando esta revisión de sueldos y de prestaciones, pero hay que entrar también, es lo que haremos en siguientes investigaciones, al desempeño también de estas instituciones. Como bien comentas, en el Poder Judicial, bueno, pues hay una suerte de nepotismo importante. Hemos visto cómo ahora que estamos investigando, vemos que hermanos, por ejemplo, de quienes están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están en el Consejo de la Judicatura o están en ponencias al interior de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, están familiares en ponencias de un ministro, los de ese ministro, sus familiares están en las ponencias de otro ministro, es decir, una suerte también de nepotismo importante al interior del Poder Judicial y, cómo no, si prácticamente ocupar puestos relevantes en estas instancias, pues equivaldría prácticamente a sacarse la lotería, un enriquecimiento muy rápido, digamos, de quienes empiezan a ocupar estos puestos. Y sí, pues vemos cómo incluso se promueven a familiares para que vayan también haciendo su carrera al interior de estas instituciones. Han de ser parte de las herencias que tienen en estos órganos del Poder Judicial, y también hemos revisado lo que ganan los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por arriba del presidente Andrés Manuel López Obrador, 120,000 pesos, además de varias prestaciones que tienen que ver con estos seguros de vida de los que ya hemos hablado, y pues pagos o apoyos para celebraciones del Día de la Madre y pagos extraordinarios para cuando tengan muchísimo trabajo y tengan que desempeñarse en horas extras, Sosimo.